Bueno, cualquier cosa que me desconecto, quede, digamos, la pantalla ahí congelada, me dicen. Vamos a empezar, bueno, en realidad vamos a retomar el tema de la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos empezado ya con aquellos fármacos, sobre todo que reducen la precarga? Y dentro de los fármacos que reducen la precarga están los nitratos y nitritos, de los cuales estuvimos hablando la semana pasada, y habíamos quedado que a esa altura ya estaban todos medios dormidos, con lo que eran también los diuréticos. O sea, son fármacos que reducen la precarga tanto los nitratos o nitritos como los diuréticos porque disminuyen el retorno venoso. ¿Se acuerdan que los nitratos y nitritos producen venodilatación, por lo tanto disminuyen el retorno venoso, por lo tanto reducen la precarga y van a sacar al paciente, pues disminuyen el volumen intraventricular y la presión intraventricular y a su vez la presión capilar, van a sacar al paciente de los síntomas congestivos como son la disnea y el edema pulmonar. Por otro lado, también tenemos aquellos fármacos que podemos usar para disminuir la volemia, como ser los diuréticos, que también van a reducir el retorno venoso, la precarga y por lo tanto también sacan al paciente de los síntomas congestivos. En estos casos, en ninguno de los dos, en estos fármacos que reducen la precarga, no hablamos de que mejoramos el volumen minuto, como ya les dije, sino que hablamos de que sacan al paciente esos síntomas congestivos. Y bueno, dentro de los nitratos habíamos visto ya el nitroglicerina, dinitrato isosorbide, el mononitrato isosorbide, que es un metabolito del dinitrato isosorbide. También como hecho importante, habíamos dicho que bueno, en realidad su mecanismo de acción es por la liberación de dióxido nítrico, el cual va a actuar activando la guanilato ciclasa, produciendo un aumento de GMP cíclico, que es el que se encarga de producir la dilatación. Y a su vez, otro hecho importante es que generan tolerancia. Y un poco les habíamos hablado de que esto se debe, una de las teorías, a la pérdida de sulfidrilo. ¿Ya? Esperen que le pongo la anterior. Acá. ¿Ya? Y al perder los grupos tioles o fidrilos, digamos, de lo que es a nivel tisular, no se forma el NO, el óxido nítrico, por lo tanto, digamos, ya no va a producir esa venodilatación. Por lo tanto, lo que se hace en la práctica clínica es dejar al paciente en un momento libre de nitratos. ¿Ya? Y esto se hace con planes terapéuticos a veces un poco extraños, que se le da a las 8 de la mañana o a las 3 de la tarde, o una hora antes, a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde, y se deja después una tercera dosis que no se da, que se tendría que dar si nos referenciamos con la semilla de eliminación, pero no se da justamente para que se recuperen los grupos tioles en la membrana y puede otra vez, digamos, generar el mecanismo de acción deseado de los nitratos y nitritos. Bien, y la vez pasada, si no me equivoco, ya habíamos empezado a hablar de los diuréticos, y voy a retomar un poquitito ahí porque no me acuerdo dónde quedé, pero ir retomando los diuréticos aparte les va a servir porque creo que, no sé, a lo último si alguien me estaba siguiendo o no. Bueno, entonces, ustedes saben que tenemos los diuréticos que se van a utilizar en lo que es la insuficiencia cardíaca, son los diuréticos de asa, que actúan en la rama ascendente del asa de Henle, que son potentes diuréticos, o sea que hay una gran eliminación de agua con los mismos, y el que se usa es la furosemide. Después se pueden usar diuréticos que actúan a nivel del túbulo distal, ¿tá? Estos que le dije recién actúan acá, en la rama ascendente del asa de Henle. Otro segundo tipo de diurético se puede utilizar son los que actúan a nivel del túbulo distal, que son los tiacídicos. El que se usa en nuestro mercado es la hidroclorotiacida. Estos son moderadamente eficaces, no tan potentes como los de asa. Y por último, los que vamos a utilizar, pero no en realidad por la calidad natriurética, porque son pobres diuréticos, son los que actúan a nivel del túbulo distal colector. Y a estos diuréticos les llamamos ahorradores de potasio, que en realidad lo estamos no para eliminar agua, sino los usamos justamente por
o para contrarrestar hipopotasemias producidas por los diuréticos anteriores. Y estos diuréticos son, por un lado, tenemos los que actúan en el receptor de mineralocorticoide, aldosterona a nivel citoplasmático, ¿ya? Que lo que hacen es antagonizar ese receptor a nivel del túbulo distal colector, ¿ya? Como la espironolactona, y por el otro lado tenemos aquellos que bloquean canales de sodio, como el triamtareno y el amiloride. O sea que ese grupo de diuréticos va a actuar, digamos, como ahorradores de potasio. ¿Sí? Bien. Lo que tenemos que ver también un poquitito para hacerles recordar que la rama ascendente, esta es el asa de Henle, ¿no? Y justamente la zona donde está es en la médula, ¿tá? En vez de la corteza. Y la médula, obviamente el riñón, es hiperosmótica y se caracteriza por eso, y es lo que nos mantiene con vida. Entonces, lo importante, por ejemplo, la rama descendente del asa de Henle es permeable al agua, esta rama, pero es impermeable a solutos. Y el agua, ¿tá? Es permeable y entra. ¿Por qué? Porque la médula es hiperosmótica, entonces el agua trata de ir para allá. Ahora, la rama ascendente del asa de Henle, ¿tá? Es permeable a solutos y contribuye enormemente a mantener la hipertonicidad de la médula, pero es impermeable al agua. Por lo tanto, a este segmento se le llama segmento diluyente, digamos, porque el agua no entra para que se nos quede acá, en el túbulo. ¿Tá? La parte distal también entran solutos, como cloruro de sodio, pero es impermeable al agua, también es un sector, digamos, diluyente. Y después viene la parte del túbulo distal colector, que en realidad es la que me determina si la orina va a ser concentrada o diluida, que su permeabilidad al agua depende, como le dije en la clase pasada, de la vasopresina o hormona antidiurética. ¿Sí? Y acá también vamos a tener distintos canales, ¿tá? Los cuales vamos a ver cuando veamos los diuréticos ahorradores de potasio. Acuérdense que prácticamente el 80% o el 75%, capaz un poco menos, ¿no? De cloruro de sodio se reabsorbe a nivel del túbulo proximal, pero después el 25% se reabsorbe a nivel de la rama ascendente del asa de Henle, y solo un 10% se reabsorbe a nivel del túbulo distal. Entonces, ¿qué pasa a nivel de la rama ascendente del asa de Henle? Bueno, nosotros ahí tenemos a nivel apical un simporte de sodio, cloruro y potasio. Y en la membrana, o sea que obtiene energía de una bomba de sodio-potasio TPasa que se encuentra en la membrana vasolateral. ¿Qué pasa, digamos, cuando, digamos, este simporte no está bloqueado? Acá lo que tenemos comúnmente es que va a aumentar intracelularmente el potasio. Por lo tanto, hay una difusión retrógrada del potasio por canales de potasio hacia la luz, ¿sí? Y la luz va a quedar cargada positivamente, ¿tá? Con un potencial eléctrico positivo. Esto hace, ¿tá? Que el calcio y el magnesio en las células intercaladas sean, sean, digamos, rechazados por esa carga positiva que hay a nivel de la luz y entren hacia el intersticio. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando yo inhibo este simporte? Y este simporte, ¿quién lo inhibe? La furosemide, un diurético de asa. ¿Tá? La furosemide inhibe el simporte sodio, potasio, cloruro. Al inhibir este simporte, ¿tá? Ya acá, la luz deja de estar tan positiva con respecto al interior y por lo tanto ya el calcio y el magnesio, ¿tá? No se internalizan y por lo tanto al usar furosemide yo puedo producir o se puede producir en el paciente hipocalcemia, que vamos a ver que no se produce y por qué, e hipomagnesemia. Aparte de bajar la cantidad de sodio, obviamente de agua, y de potasio, de producir depleción de potasio. Pero ¿por qué
Esperen un poquitito que me voy a ver. No. Pero ¿por qué la furosemide es un fármaco con una gran depleción de potasio? ¿Por qué lo es? No solo porque inhibe acá este importe, sino, y les llevo otra vez acá, esto está pasando acá, chiquilines, pero yo inhibo acá, digamos, el importe de sodio, potasio y cloruro. Pero ¿qué pasa cuando lleva a los distintos segmentos, que no están impedido la entrada de sodio? Entra. Y sobre todo me interesa acá. Cuando entra acá sodio, a nivel del túbulo distal colector, ¿quién se secreta? Potasio e hidrogeniones. Por lo tanto, la depleción de potasio y furosemide es grandiosa. Aparte, cuando nosotros tenemos que se produce una hipovolemia, empieza el sistema renina-angiostensina a actuar y por lo tanto va a producirse más aldosterona, que va a actuar a este nivel, aumentando la resorción de sodio y eliminando potasio e hidrógeno. Entonces la furosemide va a ser gran deplector de potasio, tremendamente, que puede, obviamente produce hipopotasemia, de sodio, de magnesio, de hidrogeniones, ¿ya? Y ahora le explico lo del calcio. ¿Por qué le dije lo del calcio? Que quizá no, salvo que haya hipercalcemia, porque a nivel del túbulo distal tenemos un canal para la reabsorción de calcio. Y si llega más calcio, se puede resolver ahí, digamos, ese canal, entonces no tendría por qué producir hipocalcemia. ¿Ya? Si sea hipercalcemia, me ayuda a eliminar calcio. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué puede producir la furosemide? Bueno, obviamente la depleción de todos estos iones, como le estoy hablando, pero acá al eliminarse hidrogeniones me puede producir una alcalosis metabólica, me puede producir a su vez también hiperglicemias, pueden producir aumento de triglicéridos y del colesterol total y del HDL colesterol, me pueden producir hiperuricemia, ¿tá? O sea, y puede precipitar un ataque de gota, ¿sí? Estos son la furosemida que por acá tengo, digamos, otra cosa más para explicarle. Son los efectos adversos. Pero a su vez también se acuerdan que en la rama ascendente de la Genle tenemos células especializadas también, que obviamente detectan, ¿tá?, el sodio que hay a nivel del túbulo. Y son las células de la mácula densa, perdón. Entonces, si yo, este importe es el mismo. Si yo acá inhibo y no dejo que la mácula densa detecte el sodio, ¿qué va a pasar? Taca, taca, viene otra vez esto que ya se lo expliqué, ¿no? Hasta la formación de ¿qué? De prostaglandinas, que son ¿qué? Vasodilatadoras renales, importantes vasodilatadoras renales, ¿sí? Entonces me quedo por acá ahora, ¿no? De las prostaglandinas. ¿Qué pasa si son gran vasodilatadoras renales? Bueno, produce una gran vasodilatación de la arteriola aferente, que es del riñón. Eso es bastante importante, sobre todo porque este fármaco permite ser utilizado, o puede ser utilizado en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿tá? Porque se oponen, comúnmente a la insuficiencia renal tenemos vasoconstricciones, y esta vasodilatación que produce la arteriola aferente, la furosemide, se opone a esas vasoconstricciones. A su vez ustedes piensen que para actuar, sobre todo estos diuréticos y los que vamos a nombrar ahora a continuación, tienen que llegar al túbulo, porque actúan a nivel del túbulo, o sea, desde la zona apical. Entonces, ¿cómo se elimina la furosemide? Muy poco por metabolismo. Ella se elimina sobre todo por filtración glomerular y por secreción tubular activa. Es un ácido, ¿tá? Tiene carácter ácido. Por lo tanto, es una sulfonamida y tiene carácter ácido, por lo tanto se elimina también por secreción tubular activa. Entonces, si tengo una vasodilatación arterial aferente, me llega más fármaco al sitio de acción. Pero ojo que tienen, acá me quedé acá, pero ojo, las prostaglandinas, actuando sobre las células justaglomerulares, ¿qué me hacen liberar? Renina. Y ojo al gol acá, porque ojo que estoy liberando renina, me viene toda la cascadita, y esto puede ser o convertirse en un freno diurético, que a la larga ya pierden la eficacia el diurético. Bueno, acá está la estructura de la furosemide, ¿tá? Como ven acá es una sulfonamida, se puede administrar por vía oral o por vía intravenosa, y la vía de eliminación es un
60% por vía renal. ¿Me están siguiendo por acá? ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Entonces ahora vamos a entrar con los diuréticos, con el segundo grupo de diuréticos. Una cosa que le quería decir la furosemide, porque como lo preguntamos bastante, la furosemide, más allá que me puede bajar la presión arterial y me la baja, no es un fármaco de elección dentro de los diuréticos para disminuir la presión arterial, ¿no? Por la gran eliminación de agua que ocurre. Los fármacos diuréticos utilizados como antihipertensivos son este grupo que vamos a ver ahora, los diuréticos tiazídicos, ¿sí? Como la hidroclorotiazida. Sobre todo los diuréticos de asa, que recién vimos, la furosemide, se usa para aquellos cuadros donde tenemos edema pulmonar, edema periférico, ¿no? Pero no para la presión arterial. ¿Tá? Estos son, digamos, los tiazídicos, la primera elección dentro de los diuréticos para bajar la presión arterial. ¿Dónde actúan los tiazídicos? Bueno, acá los tiazídicos actúan en el túbulo distal. A ese nivel, yo tengo un soporte de sodio cloruro. Obviamente tengo a nivel de la membrana vasolateral una sodio-potasio ATPasa, y también tengo un transportador de sodio-calcio a ese nivel. ¿Qué pasa? Comúnmente, cuando yo elevo, digamos, con los tiazídicos me inhiben, digamos, este transporte, ¿tá? De sodio, ¿tá? Sodio cloruro, este es importe de sodio cloruro. ¿Y qué pasa? Me pueden hacer entrar más calcio por los canales de calcio que tengo ahí también, a ese nivel. ¿Por qué? Porque justamente va a haber una depleción de sodio a nivel intracelular y por lo tanto va a entrar sodio acá y va a salir calcio. Entonces este calcio que está acá me es impulsado hacia el intersticio, pudiendo producir hipercalcemia. Con respecto a los otros iones, también puede producir, obviamente, una gran depleción de potasio. ¿Por qué? Porque el sodio que no, o sea, que acá está impedido resolverse, puede llegar, es la misma explicación que para la furosemida. Yo no entendí por qué aumenta el calcio en este caso, al inhibir el transporte de sodio-cloro. Ahí va. Vos tenés que, cuando vos tenés acá que se inhibe el transporte, baja la concentración de sodio, ¿verdad? Sí. Adentro, ¿no? De las células, ¿sí? ¿Sí? Entonces pasa, por este transportador va a entrar más sodio para compensar. Y por lo tanto, el calcio que venía por acá, viene para acá y se empieza a entrar más. ¿Tá? Empieza a ir a la sangre. Claro, sí. Hipercalcemia. Hipercalcemia es aumento elevado de calcio en sangre. Acuérdense que siempre que termina anemia, ¿tá? Es en la sangre. Por ejemplo, hiponatremia es bajo sodio en sangre. ¿Tá? ¿Sí? Claro, sí, muchas gracias. No, por favor. Bueno, entonces, con respecto al potasio, también son gran limado o produce una gran depleción de potasio. ¿Por qué? Porque el potasio, otra vez el sodio, mejor dicho, que no se pudo entrar ahí porque estaba impedido por ese bloqueo de los tiazídicos, llega al túbulo distal colector, y ahí ¿qué pasa? Es reabsorbido y se elimina potasio e hidrogeniones. Por lo tanto, también produce una gran depleción de potasio y también puede producir, al eliminarse hidrogeniones, alcalosis metabólica. ¿Sí? Acá tenemos prácticamente el que se utiliza, que es la hidroclorotiazida. ¿tá? También se elimina la hidroclorotiazida prácticamente por eliminación renal. ¿tá? Y, perdón, también se elimina por filtración glomerular y secreción tubular activa. Bien. Ahorradores de potasio. Dentro de los ahorradores de potasio, que yo le dije que eran muy poco eficaz para producir una natriuresis, ¿tá? Pero sí para evitar uno de los efectos adversos que pueden producir los óleos diuréticos, tenemos, por un lado, a la espironolactona y la eplerenona, que la eplerenona es año nueva en el mercado. ¿tá? Estos dos antagonizan el receptor citoplasmático
de mineralocorticoides. Cuando hablo de mineralocorticoides, le estoy hablando del receptor citoplasmático a nivel del túbulo distal colector de la aldosterona. Y por el otro lado tenemos estas que son bases orgánicas, que es la milorida y el triamtareno, que lo que hacen es bloquear unos canales de mecanismos diferentes de estos dos, bloquear unos canales de sodio a nivel del túbulo distal colector. Y ahora vamos a ver un poquitito más sobre los mismos. Bueno, ¿qué pasa acá cuando la aldosterona se une? Esto es la parte, digamos, de las células, a nivel del túbulo, a nivel citoplasmático tenemos el receptor de aldosterona. ¿Y qué pasa cuando la aldosterona, que viene a través de la membrana vasolateral, entra, digamos, y se une a su receptor? Bueno, hay una mayor expresión y se produce una regulación hacia arriba de canales de sodio a nivel de la membrana apical y de bombas de sodio, potasio, ATPasa a nivel de la membrana vasolateral. Entonces, ¿qué pasa cuando la aldosterona se une? Perdón que también me faltó esta partecita acá en la célula principal. Y a su vez también mayor, digamos, canales de potasio a nivel también de esta célula principal. Pero no nos tenemos que olvidar que también a ese nivel hay células intercaladas, que se llaman células intercaladas de tipo A, como dice acá esta figurita, que en la membrana apical tiene una bomba de protones. Entonces, ¿qué pasa cuando la aldosterona viene para acá y se une a su receptor? Se reabsorbe sodio, y por lo tanto el potencial acá de la luz es más negativo. Y ese potencial negativo, ¿qué hace? Atrae la salida de potasio y atrae la salida de hidrogeniones por medio de la bomba de protones. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo les hablaba al principio que la aldosterona producía reabsorción de sodio y secreción de potasio y hidrogeniones, era por este mecanismo. ¿Qué pasa si yo inhibo, o antagonizo, mejor dicho, este receptor? Obviamente acá voy a tener un problema con las bombas de sodio, no se va a con los canales de sodio, no se va a reabsorber sodio. Y si no se reabsorbe sodio, y acá ya no queda tan negativo, no se me secreta ni potasio ni hidrogeniones. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, los diuréticos que actúan acá, van a hacer que no se reabsorba sodio, pero no por eso voy a decir que son buenos diuréticos, pero que no se secrete ni potasio ni hidrogenio, y sobre todo potasio. Por lo tanto, se llaman ahorradores de potasio. ¿Sí? Otros diuréticos, y en esto tenemos la espironolactona, como les dije acá, y la eplerenona. Esos son los dos diuréticos antagonistas de los receptores de aldosterona a nivel de las células del túbulo distal y colector. ¿Sí? Pero ¿qué pasa entre los dos? Hay un problemita, o sea, obviamente me ahorran potasio, como les dije hoy, pero pueden producir acidosis porque no se está, metabólica, porque no se está eliminando los protones. A su vez tienen otro problemita, sobre todo la espironolactona. Fíjense que tiene una estructura que la van a ver en hormonas, muy parecida a otras hormonas, como ser hormonas sexuales, sobre todo, los andrógenos, los progestágenos. Por lo tanto, se puede unir a otros receptores, no solo aldosterona, y me puede traer trastornos, efectos adversos que no son nada deseables. Puede traer trastornos en el ciclo menstrual de la mujer, pero también puede producir ginecomastia, o ginecomastía, que es el aumento de la glándula mamaria, sobre todo en el hombre, y no es nada, y muchas veces son la causa de que no se adhieran al tratamiento. En cambio, la eplerenona, que actúa de igual manera, su mecanismo de acción es igual porque antagoniza los receptores citoplasmáticos de aldosterona a nivel de los túbulos distal y colector, que tenga este epóxido acá en el 911, y que tenga, digamos, este carbometoxi acá, digamos, en vez de un tioacetilo, que tiene la espironolactona, hace que no se unan a los receptores o que tengan muy poca afinidad por los receptores androgénicos y progestágenos. Por lo tanto, no van a tener estos problemas de ginecomastia
o de problemas, digamos, sexuales, con problemas, digamos, en lo que es el ciclo menstrual en la mujer. Por lo tanto, se prefiere, digamos, por el perfil mejorado de efectos adversos que tiene la eplerenona con respecto a la espironolactona. ¿Sí? Bien, con respecto a la amiloidina y al triamtareno, si bien producen exactamente lo mismo, su mecanismo de acción es diferente. Porque acá lo que hace, digamos, ¿cómo se llama? El triamtareno o el amiloride es bloquear estos canales de sodio y por lo tanto no se secreta ni potasio ni hidrogeniones. El triamtareno y amiloride se eliminan prácticamente por excreción renal, ya sea por filtración glomerular o por secreción tubular activa de bases. Acá tenemos las estructuras químicas otra vez, y acá terminó diuréticos. Yo les quiero, quizás si les parece que voy un poco rápido, sí, estoy yendo un poco rápido, pero esto lo van a volver a ver cuando la clase que viene, cuando vean hipertensión y fármacos antihipertensivos. Por eso yo le dije, los grupos, salvo algunos casos, algunos grupos, todos los demás se vuelven a repetir, chiquilines, y bueno, y ahí pueden ir afirmando un poco los conocimientos. ¿Sí? ¿Por acá entendieron cómo va la cosa? ¿Me están escuchando? Sí. ¿Entendieron cómo va la cosa? Sí. Sí. Está. Bueno, sé que es mucha información, pero la cuestión que lo vayan entendiendo, digamos, después hay que estudiarlo, que es otra cosa. Bueno, ahora vamos a ver fármacos que reducen la poscarga. Lo que vimos hoy fue la precarga. Ahora lo que reducen la poscarga. Lo que le reduce la poscarga, obviamente, van a disminuir, ¿qué? O sea, sobre todo van a producir vasodilataciones arteriolares, que disminuyen la resistencia periférica, y por lo tanto van a reducir la poscarga. Y al reducir la poscarga, lo que hacen está bueno porque, ¿qué pasa? Me aumentan el volumen minuto. ¿Se acuerdan que al reducir la precarga eso no pasaba? Pero al reducir la poscarga ya el corazón no tiene que luchar contra algo que es la resistencia periférica para abrir las válvulas. Entonces mejora el volumen minuto, sin actuar sobre directamente como hacía la digoxina, que actuaba aumentándolo, pero porque porque era inotrópico positivo y aumentaba la fuerza de contracción, ¿me entienden? Estos son reduciendo la poscarga. Y tenemos algunos tipos de fármacos que vamos a ir viendo, que algunos son usados más en emergencia, pero que igual se los voy a ir dando, y otros sí son usados más en la práctica clínica, digamos, en el paciente ambulatorio o en el paciente internado sin estar en emergencia. Y dentro de los fármacos tenemos vasodilatadores arteriales, que en esos vasodilatadores arteriales vamos a ver tres que son directos, ¿ya? Y que lo que hacen, actúan directamente sobre el músculo liso, ¿ya? Y no, digamos, por interferencia con mecanismos relacionados con el tono adrenérgico, calcio, etc. Actúan directamente sobre el músculo liso. Dentro de ellos tenemos la hidralacina, que su mecanismo no está muy bien conocido, pero después tenemos el diazóxido y el minoxidil, que sí, su mecanismo ¿cuál es? Son fármacos que abren canales de potasio dependientes de ATP, y por lo tanto producen la salida de potasio con la hiperpolarización de la fibra y por lo tanto la vasodilatación. Después, más adelante, en el día de hoy, vamos a ver el nitroprusiato de sodio, que disminuye tanto la pre como la poscarga. Pero los que acá están marcados con flechitas son los que vamos a empezar a ver ahora, que disminuyen la poscarga. Dijiste que abre los canales de potasio dependiente de ATP y el potasio sale. Sí. Y entonces hay una hiperpolarización. Ahí va, y vasodilatación. ¿Hola? Ah, gracias. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hola? Sí, muchas gracias. Está. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos, y vamos a empezar con la hidralacina? La hidralacina, que es la que tenemos acá abajo, está acá, ¿sí? La hidralacina, causa la relajación
directa, ¿tá? Muy importante, del músculo liso arteriolar, pero prácticamente no actúa sobre los vasos de capacitancia, o sea, no relaja el músculo liso venoso, ¿sí? Entonces, es tan grande la vasodilatación que produce la hidralazina, ¿tá? Que baja mucho la resistencia periférica y por lo tanto la presión arterial. Por lo tanto, nuestro organismo trata de compensar esa vasodilatación inducida por la hidralazina con una estimulación del sistema nervioso simpático, ¿ya? ¿Y eso qué va a dar como resultado? Va a aumentar la frecuencia cardíaca, la contractibilidad, el aumento de la renina plasmática. ¿Por qué aumenta la renina plasmática? No se olviden, chiquilines, que las células justaglomerulares, ¿tá? ¿Qué tienen las células justaglomerulares? ¿Sí? ¿Receptores qué? Beta 1. Beta 1, perfecto. Y si el simpático actúa sobre los receptores beta 1, era uno de los estímulos para liberar renina, ¿se acuerdan? Entonces, si yo acá tengo estimulado el simpático por esa bajada de presión arterial importante que tengo, voy a tener aumentado la renina plasmática. Y se me va a producir ¿qué? Siguiendo renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina, retención de líquido. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué pasa con estos vasodilatadores? Que prácticamente no se utilizan solos, no se utilizan como monoterapia. Lo más seguido y lo más común es ¿Te utilizar... referís ahora a estos tres o a todos los vasodilatadores? ¿Cómo? Perdóname. Cuando decís que no se usan solos, ¿te referís a los tres que están señalados o a todos los vasodilatadores que te mandé? No, a esto que estoy señalando. No, después cuando Ah. hablemos con los bloqueantes de los canales de calcio es otra historia. Eso es otra historia, también que esto es un grupito nomás, ¿está? ¿Sí? Bueno, Sí. está. Entonces, no se van a usar en monoterapia, y entonces, ¿con qué se usan? Con fármacos que me evitan, o sea, o que se contraponen primero la estimulación simpática, o sea, que se combina con beta bloqueantes, y también aquellos que me evitan la retención hidrosalina, o sea, que se combinan también con diuréticos. ¿Está? Bien. La hidralazina se absorbe bien a nivel, digamos, de la parte intestinal, pero la biodisponibilidad es baja. Se acetila tanto a nivel de intestino o a nivel del hígado, se produce la N-acetilación acá, ¿tá? Y ustedes saben que hay acetiladores rápidos o lentos, en cuanto a las personas, a los individuos, ¿no? Y la biodisponibilidad va a cambiar de acuerdo, digamos, a si son acetilizadores rápidos o lentos. Pero a su vez también hay otra cosa importante con la hidralazina, y fíjense la estructura, ¿tá? Y lo van a ver cuando vean también tuberculosis, que tuberculosis la vamos a ver, digamos, como enfermedad más adelante, ¿no? O sea, en verano la vamos a ver, en enero, febrero, en el segundo semestre, cuando veamos, digamos, aquellas enfermedades relacionadas con el paciente VIH positivo. La tuberculosis es muy común en pacientes VIH positivo, y hay un fármaco que también se utiliza en la tuberculosis, que es la isoniazida, que también va a producir lo mismo que este fármaco en cuanto a la vitamina B6. ¿Qué pasa con la hidralazina? Acuérdense de esta estructura, hidralazina y una acetona, un grupo aldehído. Pueden formar y se pueden activar dando hidrazonas. Entonces, ¿qué me puede producir la hidralazina? Justamente, vitamina B6 está como sus formas piridoxina, piridoxal o fosfato de piridoxal en el organismo, ¿ya? Y piridoxamina. ¿Qué me puede producir, digamos, si esto se me une con la hidralazina? Que se me inactive el fosfato de piridoxal. Y esto es recontra importante porque el fosfato de piridoxal, el fosfato de piridoxal actúa como coenzima en muchas, digamos, reacciones de nuestro organismo. Una de ellas es la formación de glutamato. Por lo tanto, puede llegar hasta convulsiones, digamos. Lo que se hace acá directamente es dar vitamina B6 para contrarrestar y nada más, ¿tá? O sea, pero hay que tenerlo en cuenta.
Aparte de convulsiones se pueden dar polineuropatías, ¿tá? Que son bastante frecuentes, parestesias, etc. Ahora seguimos con el minoxidil, ¿tá? El minoxidil también es un fármaco que abre canales, también no, porque recién empiezo, canales de potasio ATP dependiente, ¿tá? Y permite la salida de potasio, como estuvimos hablando con la compañera, la hiperpolarización del músculo liso y la relajación del mismo. También el minoxidil actúa directamente, digamos, así, el mecanismo de acción, pero directamente sobre la zona arteriolar, ¿tá? O sea que tampoco tiene efectos sobre las venas, ¿tá? Sobre los vasos de capacitancia. Entonces, igual que les dije con la hidralazina, el minoxidil baja mucho la presión arterial, se activa el simpático y por lo tanto va a haber aumento de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad, aumento de la renina, ¿tá? Y se estimula la secreción de renina y se tiene retención hidrosalina. Por lo tanto, tampoco se administra solo, sino se administra o sea, conjuntamente con beta bloqueantes o también con diuréticos. Perfecto. Esperen que tengo un barullito de ruido de fondo que ni les cuento. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, ¿no? Sí. ¿No? ¿Sí? Sí, está perfecto. Pero acá tengo gente en los corredores discutiendo, así que... Bueno, ¿qué pasa con el minoxidil? El minoxidil, aparte de las cosas que les dije hoy, digamos que ya lo vimos con la hidralazina, el minoxidil también puede producir hipertricosis. ¿Qué es la hipertricosis? ¿Tá? Es el crecimiento del pelo, ¿tá? En cara, espalda, manos y piernas, ¿tá? Que es un efecto adverso, obviamente no muy deseado, ¿no? Pero ojo que el minoxidil se usa en forma tópica para evitar la calvicie. Y por más que frotemos, le digo a los hombres, porque es muy usado obviamente la calvicie de hombres, por más que froten, el minoxidil tengan cuidado con frotar tanto que se les puede pasar la circulación sistémica y le va a venir una bajada de presión arterial brutal. O sea, ¿qué tal? Porque froten más la cabeza no le va a sacar ni más pelo, ¿no? Pero se usa para calvicie en los hombres también. ¿Está? Bien. Ahora pasamos al último de ahí de la tanda estas que son, que se usan también en emergencia por vía parenteral, que es el diazóxido. ¿Tá? Otra vez el diazóxido tiene el mismo mecanismo de acción que el minoxidil, ¿tá? O sea que actúa a nivel de los canales potasio, sensibles a ATP, y se genera relajación, ¿tá? Y esta relajación, ¿tá? Que generan, digamos, es también a nivel de arteriolar exclusivamente, y no a nivel de los vasos de capacitancia, ¿tá? Así que, otra vez acá, va a haber una gran vasodilatación y tenemos exactamente lo mismo que les había dicho con los casos anteriores, ¿no? Bueno, prácticamente digamos, una de las cosas que me olvidé decirle que es importante es que pueden producir aquellos fármacos que abren los canales de potasio ATP dependiente, pueden producir hiperglicemia, o sea, inhibir la secreción de insulina a partir de las células beta pancreáticas. ¿Por qué? Por abrir estos canales de potasio. Ustedes van a ver cuando vean, digamos, diabetes, ¿tá? Que justamente uno de los fármacos que usa para la diabetes, que son los hipoglicemiantes orales, como las sulfonilureas, justamente actúan bloqueando los canales de potasio. ¿Tá? Entonces, acá lo que puedo tener, una hiperglicemia e inhibir la secreción de insulina. ¿Les quedó claro esta parte, Inés? ¿Sí? Sí. Bien. Esperen 2 minutitos que tengo que contestar una cosa. Ya sigo.
Perdónenme que una urgencia. Bueno, ahora vamos a empezar con otro, y esto sí, y se utiliza bastante, que son justamente los bloqueantes de los canales de calcio. ¿Ya? Estos se utilizan bastante y también se utilizan en otras patologías, como van a ver, ¿ya? Pero justamente también en la insuficiencia cardíaca. Y estos bloqueantes de los canales de calcio, obviamente van a bloquear los canales de calcio, ¿ya? Voltaje dependiente. ¿Ya? Voltaje dependiente del tipo L. Bien. Ustedes saben que les había dicho yo la vez pasada que los canales de calcio, voltaje dependiente, así como los de sodio, ¿tá? Tienen, digamos, están en 3 estadios, que eso es importante que lo sepan. Tenemos el canal en reposo, como vemos acá, ¿sí? El canal abierto que deja pasar el calcio, ¿ya? Y el canal inactivo que no deja pasar el ion. Y se acuerdan que para pasar, digamos, para abrirlo otra vez, este inactivo tiene que pasar por el reposo. ¿Sí? Bien. Tenía una pregunta de eso que no Sí. me queda claro. Cuando está inactivo, ¿está abierto? No, no, porque tiene, ¿viste acá que tiene 2 compuertitas? Estos son compuertas. ¿La estás No viendo? digo, perdón. Sí, Ah, cuando está en reposo, ¿está abierto? no, 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 está cerrada una de las Ah. compuertas. Entonces, ¿Está? ¿cuál es la diferencia entre estar inactivo y estar en reposo? Porque son diferentes. Primero, son diferentes las compuertas que se están abriendo. Viste que acá es otra compuerta diferente. ¿Está? Esta es una externa, digamos, cuando está en reposo. Y esta, la inactiva, es una interna. ¿Está? Y se abren a voltajes diferentes. Ah, ok, ¿Está? muchas gracias. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan que, por ejemplo, o sea, para pasar de inactivo a reposo, tiene que llegar a voltajes más negativos, ¿está? Si no, en inactivo no. En inactivo tenés voltajes hasta electropositivos, ¿está? ¿Sí? Ah, sí. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué pasa nosotros con el calcio? Nosotros con el calcio, obviamente, el calcio está, digamos, hay mucha más cantidad de calcio en el exterior que en el interior celular, obviamente. Por lo tanto, hay un elevado gradiente químico como para introducir el calcio, ¿no? Al interior celular. Pero a su vez también, el interior celular es negativo con respecto al exterior. Por lo tanto, también, digamos, el calcio tendería a entrar, ¿sí? Digamos, justamente de positivo a negativo, ¿no? O sea, lo atraería a entrar al interior del celular, ¿está? Entonces, para entrar, digamos, necesita unos canales. Estos canales son los canales de calcio voltaje dependiente del tipo L. Ustedes capaz que vieron otros canales ya de calcio, que los debieron de ver cuando estaban hablando de epilepsia, con Laura, con las chiquilinas el semestre pasado, que son los canales del subtipo T, a nivel subtalámico. ¿Se acuerdan? Sí, sí, los vimos. Ahí va. Donde actuaba el valproico, la etoximida, las corrientes de calcio, esas lentas a nivel de esos canales. Bueno, estos son otro tipo de canales, son canales tipo L. ¿tá? Entonces, ese enorme gradiente eléctrico-químico va a empujar al catión hacia el interior celular. ¿Sí? Bueno, eso es, digamos, la aplicación de por qué entre. Pero, a su vez, también tenemos que, una cosa muy, muy importante, es que dentro de los bloqueantes de los canales de calcio, tenemos, por un lado, desde el punto de vista de estructura química, son 3 grupos. En una son un fármaco cada uno, pero son las dihidropiridinas, el verapamilo y el diltiazem. O sea, desde el punto de vista de la estructura, son diferentes. Estos son dihidropiridinas, después tenemos el verapamilo, que es una bencilalquilamina, y el diltiazem, que es una benzotiazepina. ¿Ya? O sea, desde el punto de vista química son diferentes. Pero desde el punto de vista fisiológico de lo que van a realizar, tenemos que son como dos grupos, las dihidropiridinas por un lado y el verapamilo y diltiazem por el otro. Porque las dihidropiridinas tienen mucha, mucha más afinidad por el músculo liso vascular. En cambio, el verapamilo y diltiazem tienen casi igual afinidad por el músculo liso vascular y por el corazón. Y eso es importante que se acuerden. ¿Ya? Bien. Entonces, hoy dije que eran canales voltaje dependiente.
Pero también, en el caso sobre todo que hable de delverapamilo y diltiazem, tengo que hablar que son frecuencia dependientes. ¿Tá? ¿Qué significa eso? Que cuanto más veces se abre el canal, mayor va a ser el bloqueo. Entonces, justamente, ¿cuánto va a estar más abierto el canal? A frecuencias más rápidas. Y por lo tanto, el verapamilo y el diltiazem son bastante comunes que se utilicen como fármacos antiarrítmicos. Porque si tenemos una arritmia, va a haber una frecuencia mucho más rápida y va a haber un mejor bloqueo de estos fármacos porque el canal va a estar, digamos, o se va a abrir más veces. Con respecto a otra cosa que les había dicho en la clase pasada del potencial de membrana, quiero recordarle, y se lo repito y se lo repetiré todas las veces que sea posible, que el potencial de membrana de las células musculares auriculares y ventriculares y el de la fibra de Purkinje es alrededor de menos 90. Pero el potencial de membrana está mucho más despolarizado. A mí se me cortó, no sé si a los demás se les cortó. A ver. Sí, a mí también. ¿Ahora, chiquilines? Ahora sí, ahora se escucha bien. ¿Sí? Se cortó y no entendí lo que dijiste de las de Purkinje. Está. A ver, no, justamente en eso no se les puede cortar, esperen un poquito, ¿no? ¿Se acuerdan que les había dicho en la clase pasada que el potencial de membrana, en reposo, ¿sí? De las células auriculares, células musculares auriculares y ventriculares, y el de la fibra de Purkinje es de menos 90 milivoltios, ¿sí? Sí. Está. Pero el potencial de membrana está mucho más despolarizado, alrededor de menos 60 milivoltios, en el nodo sinauricular, en el nodo aurículo-ventricular y en el músculo liso vascular. ¿No? Y también después van a ver que en el miocardio isquémico. Y ahí más o menos el potencial de reposo es menos 60. ¿No? Entonces, los antagonistas de los canales de calcio, esto que estamos viendo, bloquean mejor los canales de voltaje de subtipo L a potenciales más despolarizados. Y por lo tanto su actividad va a estar más sobre el músculo liso vascular y sobre los nodos sinauricular y aurículo ventricular. ¿Sí? Sí. ¿Está? Bien. Esperen a ver un poquitito. Son todas estructuras. Entonces vamos a seguir hablando. Bueno, entonces, vamos a ver las diferencias entre las dihidropiridinas, en los cuales la más conocida, que justamente no fue la primera acá, es la nifedipina, es la cabeza de grupo, aunque aparece acá por acá, pero es la cabeza de grupo, es la nifedipina. Y otra que se usa bastante es la amlodipina, y son bastante diferentes, no en cuanto a las estructuras químicas son dihidropiridinas, pero sino desde el punto de vista farmacocinético. Entonces, ¿qué pasa con las dihidropiridinas? Yo les dije que actuaban mucho sobre el músculo liso vascular, ¿ya? Y ahí que bloquean, justamente bloquean la acción del calcio y por lo tanto producen vasodilatación arterial, ¿verdad? Y sobre todo para aquellas que actúan rápidamente, de inicio rápido, como es el nifedipino de liberación convencional, hay una caída brusca de la resistencia periférica. Esa caída brusca de la resistencia periférica, ¿qué me hace? Disminuir la presión arterial. Entonces eso no va a pasar para nada desapercibido, va a venir otra vez el mecanismo compensador, o sea, el simpático, que me va a querer aumentar la frecuencia y el gasto cardíaco. Entonces, estas dihidropiridinas, ¿tá? Es bastante complicada porque me pueden aumentar las demandas miocárdicas de oxígeno, al aumentarme la frecuencia y al aumentarme la fuerza de contracción. ¿Tá? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Eso se ve mucho con la nifedipina de liberación inmediata. Pero con la amlodipina, ¿tá? Eso no se ve mucho. La nifedipina de liberación inmediata tiene una semivida de alrededor, no sé, de 3 horas. En cambio, la amlodipina, ¿tá? Se absorbe lentamente y se elimina lento. Y prácticamente sus concentraciones
en estado estacionario son muy estables. Es como si fuera una deliberación prolongada, ¿ya? O sea, tiene una semilla aproximadamente, como, no sé, como de 40 y pico de horas, 50 horas, ¿no? Entonces tiene menos picos y valles, o sea, hay menos oscilación pico-valle comparado a la nifedipina de liberación inmediata. Y en este caso, no tenemos quizás esa complicación, digamos, de lo que sería la estimulación simpática. ¿Ya? Con respecto a la nifedipina, obviamente esta liberación inmediata, vieron que era una porquería, ¿no? Porque digo, si me tiene tantos trastornos, digamos, tantos efectos de aumentar el simpático, ha habido cambios también del punto de vista tecnológico, y así fue cuando apareció la nifedipina oros, que es una liberación osmótica y que va a producir también niveles bastante estables, y es la que se usa en la práctica clínica. Todos estos fármacos, ¿tá? Bueno, eso después se lo digo, ¿no? Otra cosita importante, eso por un lado por las dihidropiridinas, con lo cual hay que tener cuidado, y comúnmente las dihidropiridinas no se usan como antiarrítmicos, porque pueden producir bastantes complicaciones. Pero el verapamilo y diltiazem, que desde el punto de vista de estructura química son diferentes, pero desde el punto de vista, digamos, de cómo actúan, tienen igual afinidad por el músculo liso vascular que por el corazón. Y hoy yo les dije que los potenciales de membrana más despolarizados están en el músculo liso vascular, en el nodo sinoauricular y en el aurículo ventricular. Por lo tanto, el verapamilo y el diltiazem me van a producir disminución de la resistencia periférica, porque se produce una vasodilatación a nivel arteriolar, y me van a producir a nivel del corazón cronotropismo negativo y dromotropismo negativo. O sea, disminuye, digamos, la frecuencia cardíaca y se me hace más lenta la velocidad de conducción auriculoventricular. ¿Y qué pasa con la fuerza? El inotropismo. ¿Es negativo o positivo? ¿Es negativo o positivo? Un bloqueante de los canales de calcio a nivel del corazón. Para mí es negativo. Claro, no me digas para mí, para vos y para todo el mundo. Muy bien, es negativo. Pero por las dudas. No, no tengan miedo porque igual no, o sea, no los estoy ni siquiera viendo, o sea, así que no se preocupen, hablen lo que quieran, ¿tá? Pregunten, no, o sea, si estuvimos explicando que el calcio justamente está implicado en la contractilidad cardíaca, yo acá que estoy bloqueando el calcio, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista contráctil, es inotrópico negativo, ¿tá? ¿Por qué me mejora a mí el volumen minuto? ¿Tá? Y no mejoró a tanto, porque yo no quiero un inotropismo positivo, ¿verdad que sí, no? Pero ¿por qué esto no mejoraban tanto? Primero, porque estoy produciendo una disminución de la resistencia periférica, por eso estoy mejorando el volumen minuto. Pero a su vez también, porque si me baja un poquito la presión arterial, porque la resistencia periférica se me fue allá abajo, el simpático me va a estar contrarrestando mismo el inotropismo negativo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces como que no terminan cambiando la fuerza en su entre simpático. Exactamente, no te joroban en la fuerza. Esperen que tengo que dejar admitir a alguien. Ahí va. Es exactamente, no te joroban tanto en lo que es la fuerza de contracción, ¿tá? Que por ese lado no habría problema, ¿tá? Pero ojo, puede haber problema por otros lados, ¿no? Y ahora ya que, puede ser que me olvide alguna cosa, pero ya que me dijeron esto voy a entrar. ¿Se acuerdan que le estoy diciendo verapamilo y diltiazem? Entonces son cronotrópicos negativos y dromotrópicos negativos. Ahora, con digoxina, no sé cómo será administrarlo conjuntamente. ¿Eso no lo vimos la clase pasada? Ah, claro, por eso les pregunto. Sí, por eso, que es una interacción farmacodinámica, porque los dos te disminuyen la velocidad de conducción de las aurículas a los ventrículos. Ahí va, y ahí puede producir hasta un bloqueo Un auricular. bloqueo sinoauricular, así se llama. Y después también a nivel
del nodo sinusal, ¿qué te produce? Disminución de la frecuencia de los dos grupos. Digoxina, porque es estimulante vagal. Y verapamil y diltiazem porque son cronotrópicos negativos, ¿sí? Sí. Ahí va. Y por el otro lado, el inotropismo, bueno, ahí serían medios contrarios, a pesar de que el verapamil y diltiazem se puede compensar. ¿Tá? Eso por un lado. Pero ¿se acuerdan que habíamos visto que el verapamil y el diltiazem, sobre todo el diltiazem, ¿qué puede hacer? Con respecto a una que sea farmacocinética, una interacción farmacocinética. Inhiben a la proteína de flujo que... Ahí va, perfecto. Perfecto. ¿Y se acuerdan que la digoxina era sustrato? ¿Sí? Por lo tanto, las concentraciones de digoxina pueden estar muy elevadas si yo doy alguno de estos fármacos de forma concomitante. Y ojo que la intoxicación digitálica, como vimos, es jorobada. ¿Está? Bien, perfecto. Entonces, eso por un lado. Le quería decir también que el verapamil y el diltiazem, que después lo van a ver con Cecilia cuando hagan angina de pecho, son vasodilatadores coronarios también, a nivel de las coronarias. Y es uno de los usos que para determinado tipo de angina, que es una que, digamos, la vasoespásmica, ¿está? Pero eso lo van a ver después, pero les quería decir que también son vasodilatadores coronarios, que eso es importante que se los diga ahora, ¿está? Bueno, dentro de lo que es, digamos, los efectos, digamos, adversos, bueno, vamos a ver con las características farmacocinéticas, en realidad se pueden administrar todos por vía oral. El problema es que tienen, y bueno, se administra igual por vía oral, pero tienen, digamos, un efecto de primer pasaje, un metabolismo presistémico muy importante, y la biodisponibilidad de todos ellos es bastante baja. ¿Ya? Las semillas son cortas, no digo la amlodipina, que es algo diferente, ¿está? Pero sí la de, por ejemplo, de verapamilo tiene un metabolito activo, que es el norverapamilo, y la semilla es corta, de 3 horas, 5 horas, lo mismo con el diltiazem. Dentro de las reacciones adversas, más allá de una vasodilatación que puede ser prolongada y que puede producir rubor facial, mareo, edema periférico, o dolor de cabeza, cefaleas, también tenemos que estos fármacos, y sobre todo se ve bastante con el verapamilo, pueden producir estreñimiento importante. Y eso es algo a tener en cuenta. Primero, a veces la gente se olvida de los estreñimientos, a veces en pacientes añosos puede ser muy jorobado, ya que en el paciente añoso el peristaltismo intestinal ya está disminuido de por sí, o a veces está tomando también opioides, que los opioides también producen estreñimiento, y bueno, termina el paciente complicado con un estreñimiento que se pudo haber evitado, más allá de una dieta rica en fibras, con algún laxante, ¿no? ¿Y por qué producen estreñimiento? Y porque justamente la motilidad de la fibra lisa intestinal está asociada con la activación de los canales de calcio. Y si yo los bloqueo, va a disminuir la motilidad de la misma. ¿Está? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Otra de las interacciones farmacodinámicas, hoy les dije con la digoxina, pero también no se olviden de con los beta bloqueantes. Ya que con los beta bloqueantes pasaría también lo mismo en cuanto a la bradicardia y al bloqueo auriculoventricular. Y a su vez también pueden producir efectos, digamos, de inotropismo negativo ahí que se me pueden asociar, porque digo, ¿se acuerdan que, digamos, los beta bloqueantes también son inotrópicos negativos? ¿Mm? Estas son estructuras nomás. Bueno, paso a los bloqueantes alfa. Chines, ¿tienen alguna duda hasta ahí? O capaz me dicen ahora son todas dudas. ¿Eh? ¿Me están escuchando? Sí, yo no tengo ninguna duda. Está. Alfa bloqueantes. Bloqueantes alfa 1 no son de los más usados y por lo tanto no me voy a meter con esto. Sí lo van a ver con fármacos antihipertensivos. Ya los vieron el semestre pasado, que vieron bastante simpáticos los bloqueos, en los cuales el bloqueo alfa 1 obviamente disminuye la resistencia periférica y se pueden usar como antihipertensivos. No se usan tanto en la insuficiencia cardíaca,
Sí los mixtos, de los cuales sí me voy a tener un poco más cuando me toque darlos ahora, que son beta bloqueantes y alfa bloqueantes, ¿está? O sea que esto se lo paso, pero lo van a ver para insuficiencia cardíaca, perdón, hipertensión arterial. Sí los vasodilatadores arteriovenosos ahora, ¿está? O sea, vimos que disminuye la poscarga, que disminuye la precarga, y ahora que me pueden disminuir la precarga y la poscarga. Y acá tenemos los IECAS y los ARAS. Los IECAS son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y los ARA son los antagonistas de los receptores de angiotensina. O sea que me actúan diferente, en dos lugares diferentes de la misma vía. ¿Está? ¿Y por qué aparecieron los ARA? Porque ustedes, bueno, ¿por qué utilizo los? O sea, porque hay dos grupos diferentes de la misma vía. Porque ustedes se acuerdan cuando yo les dije, digamos, que yo puedo pasar, y creo que lo puse para acá, esperen un poquitito, acá, yo puedo pasar de angiotensina 1 a la 2 sin usar la enzima convertidora de angiotensina, ¿verdad? Y por lo tanto, si yo inhibo acá, se me puede formar algo de angiotensina 2. O también puedo pasar al angiostensinógeno, que era sustrato de renina, puede ser convertido a angiotensina 2 por otras enzimas no renina. Por lo tanto, yo cuando doy IECA, estoy acá, digamos, inhibiendo. ¿Ya? Y estos dos no. ¿Qué pasa si yo ataco acá, antagonizando el receptor de angiotensina 2, que hay dos subtipos, AT1 y AT2, pero sobre todo los fármacos que tenemos en el mercado son bloqueadores de los receptores AT1. Bueno, acá no jorobé para nada, se me forma una angiotensina 2 por donde se me forme, pero la bloqueo acá, en su unión con el receptor. ¿Está? Pero a su vez, yo tengo que la enzima convertidora de angiotensina también me actuaba sobre la bradykinin produciendo productos inactivos. La bradykinin es gran vasodilatador. Ahora, si yo inhibo la enzima convertidora de angiotensina, la angiotensina 1 no pasa a la angiotensina 2, pero la bradykinin tampoco se metaboliza a metabolitos inactivos y se puede haber un acúmulo de bradykinin que el cual, digamos, es precursor, digamos, para formar prostaglandinas o óxido nítrico. Entonces, ¿cómo actúan los IECA? Acá yo se los voy a poner acá, pero bueno. Los IECAs actúan entonces inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina, o sea, evitan el pasaje entre angiotensina 1 y angiotensina 2. Si no se forma angiotensina 2, ¿qué me va a pasar? Es una pregunta. ¿Se acuerdan que la angiotensina 2 era recontra vasoconstrictora, no? Sí, y además estimulaba el simpático, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué me puede pasar a nivel de la precarga y la poscarga? Que aumenten. No va a disminuir la poscarga por... Claro, va a disminuir, no que aumenten. A ver el varón. Claro, o sea, cuando inhibís a la IECA, decís, no cuando se te activa el simpático. Va, exactamente. Cuando inhibís a la IECA. De acuerdo a lo que me dijo la compañera, si vos tenés la angiotensina 2 y el simpático, obviamente la precarga y la poscarga aumentan, ¿verdad? Fue lo que creo que me dijiste vos, el varón, porque como no sé el nombre, ¿sí? Pero si yo inhibo, Sí. Justamente la formación de angiotensina 2, ¿qué tenés? Una disminución de la angiotensina 2, ¿verdad? Porque no se está Sí. formando. Entonces disminuye la poscarga y la precarga. Bien. ¿Ahora sí? Sí, sí. Pero a su vez también, piensen que no terminaba la cosita con angiotensina 2. La angiotensina 2, ¿qué me hacía eliminar? ¿Qué me provocaba la angiotensina? No me digan todo. Aldosterona. Exactamente, me hacía que la corteza suprarrenal largara aldosterona. Acá ya no se va a largar tanto aldosterona, entonces. Va a disminuir la bulimia. Perfecto, se va a producir un efecto de diuresis, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Qué hacía la aldosterona? A ver, recuérdenmelo porque me olvidé yo. ¿Qué hacía la aldosterona? A ver. A nivel del túbulo distal colector. Reabsorción de sodio y agua, y excreción de potasio y hidrogeniones. Ahí va. Pero ¿qué pasa? Si yo no tengo aldosterona, no se me reabsorbe sodio ni agua,
o sea, el agua le sigue al sodio, tampoco se va a eliminar ¿cómo se llama? Potasio e hidrogeniones. Por lo tanto, me producen diuresis, ¿verdad? Cierta diuresis. Y aparte tampoco, ¿qué pasaba? Termina todo en vasopresina o antidiurética, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no se me va a formar tanto. Eso yo en la clase pasada no lo entendí. ¿Cómo llegamos a la vasopresina? O sea, en todo el sistema no entiendo cómo se llega. La vasopresina, digamos, la vasopresina justamente está muy relacionada a la cantidad de sodio y potasio. ¿tá? Entonces vos cuando tenés un valor bajo de potasio, se puede liberar vasopresina a nivel central, porque ¿dónde se libera vasopresina? ¿A nivel de dónde? De la neurohipófisis, allá arriba. Pero, ¿Se acuerdan ¿se que libera tenés cuando tenés bajos niveles de qué? potasio? Uno de los mecanismos de Potasio. potasio. ¿tá? Pero no sería lo que pasa cuando Oh, se libera aldosterona. ¿Y la aldosterona cómo actúa? No reabsorbe potasio. No, elimina potasio, sí, perdón. Ya, creo que a esta altura los estoy mareando. No, es que es complicado todo el ciclo, pero ¿Sí? ahora sí No, entendí muchas cosas. yo se los hago así para que lo vayan pensando. Yo sé que es complicado, pero digo, ¿está? Bueno, y también por la osmolaridad, también la vasopresina. Entonces, sale vasopresina. La vasopresina es antidiurética, pero si no se elimina tanta vasopresina, voy a tener más diuresis, ¿verdad? Y me va a mejorar en disminuir la precarga. Por lo tanto, los IECA disminuyen la apocarga y la precarga. Ahora entendieron por qué. Queda un poco largo todo. ¿Sí? Sí, Está. Pero si ves hay otra cosa, y los agarro acá, que también, eso lo vieron, pero también les dije que había un acúmulo de bradiquinina. Y la bradiquinina puede ser acumular prostaglandinas y óxido nítrico. Por lo tanto, esto ayudan, que son gran vasodilatadores, a la vasodilatación producida. ¿Está? Bueno, bien. Ya más o menos entendieron lo que hacen los IECA. Obviamente, a los IECA, ¿qué se le dice que son? O sea, son cardioprotectores, porque se acuerdan que la aldosterona y la angiotensina eran una garra para el corazón y para el músculo, para células vasculares, ¿verdad? Toda la hipertrofia, remodelamiento cardíaco, era tremendo. Entonces, claro, estos son divinos, porque parece que producen una cardioprotección, ¿verdad? Al no formarse angiotensina 2 ni aldosterona, ¿sí? Pero también se le dice que son nefroprotectores. Hasta cierto puntito de esos nefroprotectores que ahora les voy a explicar, ¿tá? Pero primero voy a seguir con lo otro, porque si no los voy a marear. ¿tá? ¿Qué tipo perdón, de... Esperen un poquito, tucu. Bueno, acá si quieren, fíjense acá. Todo esto es lo que hace la angiotensina 2 a unirse a su receptor. Todo esto va a estar inhibido por los IECA. ¿Está? ¿Sí? Bien. Acá. Entonces, ¿qué tipo de IECA tenemos, no? En realidad tenemos 3 grupos. Un grupo que tiene sulfidrilo, ¿tá? Que en realidad es uno solo, ¿no? Un compuesto tiene sulfidrilo, dije el grupo, que es el captopril. Un grupo que tiene fósforo, uno que tiene fósforo, el fosinopril, y después los demás, digamos, ¿tá? Que tienen, perdón, que son, digamos, dicarboxílicos. ¿tá? Dicarboxílicos, pero fíjense acá algunos que están recuadraditos, porque algunos son prodrogas. El enalapril no es activo de por sí, ¿tá? Es una prodroga. ¿Y qué hace? Acá se rompe el grupo éster por medio de hidrólisis, ¿tá? Para formar el ácido, ¿tá? Y tengan el diácido carboxílico. Y en realidad lo que se forma es en enalaprilat, que en realidad es el compuesto activo. Lo que pasa es que no sea por vía oral enalaprilat, se da por vía intravenosa, porque la biodisponibilidad, nada, cero, nula. Entonces muchos son, los que tienen acá cuadraditos, que están con el éster, se tiene que romper este éster para formar, para tener el dicarboxílico. ¿Está? ¿Sí? Bien. También eso lo vimos en QS. muy bien.
Perfecto, así que está, no jorobo más. ¿Cómo se elimina la mayoría? Acá tienen un poco las propiedades, las características principales, si son profármaco o no, pero la mayoría se elimina en gran proporción por eliminación renal, por excreción renal. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, sobre todo en aquellos pacientes que tienen problemas renales, y en eso se lo estoy diciendo a quien, sobre todo, a los pacientes de edad avanzada, ¿tá? Porque es muy común que pueden estar tomando, sobre todo porque las enfermedades cardiovasculares se asocian con edad avanzada. Bueno, eso es una máxima que ya no está, porque ustedes ahora saben que hay gente joven que tiene enfermedades cardiovasculares, pero se asocia más con pacientes de edad avanzada. Y por lo tanto, vamos a ver un poco los efectos adversos que pueden producir el IECA. Por un lado pueden producir hipotensión, obviamente, ¿no? Disminuyendo la precarga y la poscarga pueden producir hipotensión. Pero con respecto al potasio, y esto me interesa, ¿qué puede producir? ¿Hipo o hiperpotasemia? ¿Hipo o hiperpotasemia? Hiperpotasemia. Perfecto, hiperpotasemia. ¿Por qué? Porque si no se me está dando lo de la aldosterona, no se me va a resolver sodio, pero tampoco se me va a ir potasio. ¿Me entienden, chiquines? Entonces me puedo decir hiperpotasemia. No es que se dé en cualquier paciente la hiperpotasemia. Se puede dar a aquellos pacientes que ya están tomando ahorradores de potasio, o que le están dando diuréticos ahorradores de potasio, y se le ocurre poner en el April, ¿tá? Y bueno, ahí se me arma un relajo con el potasio, se me va para arriba. ¿Tá? O aquellos pacientes que son insuficientes renales también, ¿tá? Que eliminan mal el potasio. Eso por un lado. A su vez también, en muchos pacientes, ¿tá? Puede venir tos. Una tos que no es una tos de que nos engripamos ni nada. Es un efecto adverso a los IECA. Se piensa que la tos está dada por el acúmulo de la bradiquinina o prostaglandinas o ambas a nivel, digamos, respiratorio. Y eso me produce tos. Una tos molesta que sobre todo se exacerba a la noche y que tengo que dejar el medicamento por esa tos. ¿Ya? En otros pacientes puede llegar a producir también angioedema. El angioedema está relacionado también, el angioedema es como edema a nivel de la boca, la lengua, la glotis, que puede llegar a tener un problema respiratorio y a morir. ¿tá? Y también se relaciona sobre todo por el acúmulo de bradiquinina y prostaglandina. Y algo que yo les dije hoy, que les dije, ojo de eso de nefroprotector. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí. Sí. Eso de los nefroprotectores, vieron que hoy les dije, son nefroprotectores, qué divino. Bueno, no es tan así, depende del paciente. Lo que pasa es que es en un paciente que tiene determinada cosa que ahora les voy a decir, que no son nefroprotectores, y que pueden producir una declinación en la función renal. ¿tá? ¿En qué pacientes puede pasar eso? En aquellos pacientes que tienen ya otro problemita, como es una disminución de la perfusión renal. Y en esos pacientes, ¿cuál tipo de pacientes puede ser? Algunos que tienen estenosis de la arteria renal. Estenosis es cuando se te achica, ¿sí? Estenosis siempre es el achicamiento por alguna causa, ¿está? O que tengan una depresión de volumen, ¿está? Entonces, en ese caso, la presión de perfusión, ¿tá? O la presión digamos, de arteriolar aferente está disminuida en el glomérulo. ¿Y cómo se mantiene la filtración glomerular siempre? Si pasa eso, siempre la filtración glomerular la tenemos que mantener. ¿Quién la mantiene? La angiotensina 2. ¿Por qué qué hace? Produce la vasoconstricción de la arteriola eferente. Entonces dice, sí, te me bajaste acá, túpate. Te aprieto del otro lado de la arteriola eferente y mantiene la filtración glomerular adecuada. Pero acá, si estoy bloqueando la formación de angiotensina 2, ¿ya? Justamente acá, ¿qué va a ser? Una vasodilatación de la arteriola eferente. Y por lo tanto, voy a tener una reducción en la filtración glomerular, en este escenario, ¿no? Bien. Perfecto. Ahora, Sí, de disminución de la perfusión en los riñones, ¿no le pasa a toda la gente mayor, no solo a la gente que tiene problemas? Sí, pero sobre todo se da más con la estenosis. ¿tá? ¿Y sabés por qué se lo digo? ¿Me están escuchando? Es algo muy bueno.
¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Hola? Se está cortando, no se escucha. No, no se escuchó. No se cortó tu voz. ¿Ahora? ¿Ahora se cortó? Chiquilines, ¿se cortó? ¿Hola? Chiquilines, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Chiquilines, Ahora Sí, sí. ahora sí. Ahora sí. esperen que... ¿Ven la pantalla? Sí. ¿Sí? Ah, perfecto. No sé si tenían una pregunta, eso que ahora no me acuerdo. ¿Tenía una pregunta? Yo había hecho una pregunta, pero creo que le intentaste responder. Pero no No, que me debiste de escuchar. habíamos visto que estos problemas con los IECA, habías dicho que Sí, sí, sí. Ya me acuerdo. pasaban cuando el paciente se le disminuía la perfusión Renal. renal. Sobre Pero todo si es debido a estenosis arterial, ¿está? Pero ojo, también puede haber un volumen de depresión, una depresión de volumen, perdón, importante, y quizá pase en un insuficiente renal también, o en un paciente añoso. Pero, muchas gracias. pero sobre todo se da, te digo porque nos ha pasado eso, sobre todo en pacientes trasplantados renales, que no son añosos, son gente joven, y comúnmente cuando fallaban era por estenosis, ¿está? Pero bueno, puede llegar a pasar que, bueno, que no haya una buena filtración glomerular. Pero lo que pasa es que acá, si ya tenés un problema renal, como la insuficiencia renal, que es el viejito, o sea, lo estás jorobando más, y ahí ya tenés que bajar la dosis, primero porque esos fármacos se eliminan por vía renal. ¿Sí? Sí. Está. Bien. Entonces, ¿por qué salieron al mercado otros fármacos, como estos todos que habrán sentido, el valsartán, el losartán, todo el relajo que hubo el año pasado, no sé si sintieron o no, pero hubo bastante relajo con el valsartán y este tipo de fármacos, porque estaban, digamos, con contaminaciones, etcétera, y hubo que sacarlos de determinados lotes del mercado. Estos fármacos, sobre todo, actúan antagonizando el receptor AT1. Y por lo tanto van a actuar, acá les puse, están todas las cosas que puede producir la unión de angiostensina 2 con el receptor AT1, antagonizando todo esto. ¿Qué tienen de bueno con los IECA? Quiero decir, con el perfil, digamos, de uno y los otros, que estos fármacos, ¿tá? Acá yo no voy a tener un acúmulo de bradykinin o prostaglandinas con estos fármacos, porque la ECA no la estoy tocando. O sea, yo dejar la ECA tranquila, formate angiostensina 2 y te jorobo por el otro lado, que no se une al receptor. Entonces, como no voy a tener acúmulo de bradykininas o óxido nítrico o prostaglandinas, ¿tá? Lo que yo voy a tener es que justamente no producen tos y tampoco se da el edema, ¿tá? El angioedema. ¿Tá? Los otros efectos pueden ser iguales, ¿tá? En los cuales pueda tener, digamos, hiperpotasemia, obviamente, en los que pueda tener hipotensión, ¿tá? ¿Sí? A su vez, también una de las ventajas en comparación con los otros es que, o sea, como que no me importa cómo se formó la angiostensina 2, ya sea por la ECA o por otras enzimas. La estoy jorobando cuando se une al receptor. ¿tá? Entonces pueden dar más resultados que los IECA. Dentro de estos fármacos tenemos unos cuantos, digamos, la semidad no es muy larga de muchos, pero digamos, son el losartán es el primero que se introdujo en el mercado, él de por sí es activo, pero se metaboliza, tiene un metabolito mucho más activo que él, y de semivida un poco mayor, un poquito mayor de 9 horas, y después vino el mercado el vasartán, el temisartán,
Estos son varios ejemplos simplemente, pero la idea es que tengan claro por qué salieron al mercado. Acá están las estructuras químicas. Bien. Otro fármaco que disminuye la pre y la poscarga es el nitroprusiato de sodio. El nitroprusiato de sodio, este fármaco, ojo que se administra por vía intravenosa, y se administra por vía intravenosa en emergencia, y sobre todo, porque acá van a ver que hay cianuros por acá, vieron, ¿no? Hay que lo dé muy bien, y no en la exposición de la luz, porque si no se me va a formar cianuro, ¿está? Pero este fármaco se usa en aquellos pacientes en los cuales tengo síntomas congestivos, ¿tá? Por un aumento del volumen intraventricular, por un aumento, digamos, de lo que es la presión intraventricular y la presión capilar, y por lo tanto, disminuir la precarga me hace muy bien, pero a su vez también aquellos que tengan aumento de las resistencias periféricas y disminuido el volumen minuto, y que haya hipoperfusión tisular. Por lo tanto, también me hace muy bien disminuir la poscarga. Perdón. Entonces, dentro de estos fármacos, ¿cómo me van a actuar? Me va a actuar acá, digamos, largando o liberando óxido nítrico. ¿Tá? Y esta liberación de óxido nítrico lo que hace es activar la guanilato ciclasa, aumentando el GMP cíclico y produciendo la vasodilatación. Actúa así, tanto dilatando venas como arterias, ¿tá? Y me va a disminuir tanto el retorno venoso como la resistencia periférica, ¿tá? O sea que eso ya lo saben, ¿tá? ¿Qué pasa con este fármaco? Bueno, obviamente podemos tener que se libere también cianuro, pero el cianuro, si todo marcha bien, se metaboliza por medio de una rodanasa hepática hacia tiocianato, que se elimina completamente en la orina. Pero ojo, si hay una acumulación tóxica de cianuro, me puede producir acidosis láctica. Y si el tiocianato se me acumula, tampoco está tan bueno, ¿tá? Pues el tiocianato puede causar hipotiroidismo porque inhibe la captación de yodo por la tiroides. ¿Me están siguiendo? ¿Me escuchan, no? Sí. Bueno, y vamos a ver ahora los beta bloqueantes. Yo les había dicho a ustedes que los beta bloqueantes, miren que acá no estoy hablando de la precarga y la poscarga, le digo por otro grupo beta bloqueantes. Los beta bloqueantes, digamos, es un grupo, como ustedes ya estudiaron, bastante heterogéneo. Ahí les puse que puede ser actividad selectiva para beta 1, pero ojo, la actividad selectiva deja de ser selectiva cuando tenemos concentraciones mayores, y ahí ya pasa a ser bloqueo de beta 1 o beta 2. Algunos tienen actividad simpático-mimética intrínseca, y algunos tienen actividad alfa bloqueante asociada, que esto está bueno en lo que es la insuficiencia cardíaca, como les dije hoy. Entonces, dentro de los beta bloqueantes, los que más se utilizan sobre todo, y se utilizan, ojo, se utilizan porque tratamos de evitar esas catecolaminas exacerbadas que tenemos durante la insuficiencia cardíaca, que a la larga me van a producir, digamos, una alta morbimortalidad, digamos, tanto actuando sobre el corazón o como sobre los vasos, ¿no? El propranolol, que es no selectivo, prácticamente no se usa mucho. Dentro de los que se usa selectivo sobre todo, y sin actividad simpático-mimética, es el atenolol. El atenolol, sobre todo, ¿no? Para la insuficiencia cardíaca y también para la presión arterial, ¿tá? Sobre todo el atenolol, digamos, tiene una diferencia con lo que el fármaco típico de estos grupos no selectivos, que es el propranolol, en lo cual es bastante más hidrofílico. O sea que el atenolol prácticamente no se elimina por metabolismo y se elimina por excreción renal. Y una de las cosas que tiene a su favor es que no atraviesa la barrera hematoencefálica, como pueden atravesar cualquiera de ellos que pueden traer trastornos. Pero el atenolol, ojo, también se usan viejitos, y por lo tanto ahí va a tener que cuidado y va a tener que hacer un ajuste de dosis para disminuir la dosis en pacientes añosos. Y otro de los importantes que tiene actividad alfa bloqueante, ustedes ya habrán visto la betalol, pero a mí el que me importa es el carvedilol,
que este sí se usa bastante en lo que es la insuficiencia cardíaca en vez de digoxina. Te voy a decir, no tiene nada que ver con la digoxina, no, pero digo, en vez de digoxina, que muchas veces se cambia por el carvedilol. ¿Y por qué el carvedilol? Primero, la actividad alfa bloqueante, ¿qué hace? Hace disminuir la resistencia periférica, ¿verdad? Y con eso mejoro el volumen minuto, ¿verdad? Pero a su vez tiene bloqueantes beta, ¿tá? Que me disminuyen todas las exacerbaciones a las catecolaminas que las tengo como locas, me la están bloqueando. Y a su vez, como aumenta el volumen minuto, ese inotropismo negativo que me pueden dar los bloqueantes beta, quizá no se vea. Y es un fármaco bastante importante, digamos, para lo que es la insuficiencia cardíaca dentro de este grupo. Bueno, acá tiene las propiedades, cuáles son los agonistas otra vez. Esto yo creo que ya lo vieron todo. Y acá, ¿cuáles tienen metabolismo? Efecto primer pasaje. Acá yo les puse cuáles son hidrofilos. Yo les puse... ¿Me están escuchando? Porque me salió que estoy inestable. Se Chiquilín. cortó un Ahora minutito, sí, pero igual sí. se entendió. Está. Bueno, yo entendí. El atenolol hidrofílico. ¿tá? Ahora sí se cortó todo. ¿Otra vez? ¿Se cortó? ¿Ahora? ¿Ahora? Se cortó. Se cortó. Sí, ahora sí está muy cortado. A ver, chiquilines. ¿Se ha cortado? Ahí está bien. Ahí está bien, sí. ¿Vieron que No, ahora se escucha. Después. ¿Está bien? Sí. Ah, Sí, profe. bien. Entonces, bueno, acá están las características también del carvedilol, ¿ya? Y cosas que pueden pasar, lo vamos a recordar los dos juntos porque ustedes conmigo, porque esto tienen que saber. ¿Qué pasa si yo utilizo un bloqueante? Primero yo quiero, digamos, un beta 1, ¿no? Pero si utilizo un bloqueante no selectivo, beta 1 y beta 2, ¿con qué tengo que tener cuidado? ¿Se cortó o no me... No, estamos pensando. Ah, ¿Sería la relación entre bloquear un alfa o un beta o entre los beta? entre los beta 1 y beta 2. Por ejemplo, yo tengo un paciente y le quiero poner el propanolol, ¿está? Si bloqueas a los beta 2, ¿no se te va a generar vasoconstricción? Sí, no tanto, pero sí. Por ahí. Pero, a ver, en un paciente asmático, ¿qué pasaría? Genera broncoconstricción. Perfecto, sobre todo a nivel de los bronquios se da mucho, ¿no? Entonces, un paciente asmático no le voy a dar un no selectivo porque, pobre, lo estoy reventando, porque le da broncoconstricción, ¿me entienden? Igual en un paciente asmático, ojo, le doy atenolol, pero tengo que vigilar un poco la cosa, ¿está? Y en un paciente, a ver, diabético, con no selectivo, ¿eh? ¿Qué pasaría? Acuérdense lo que hace un agonista, Aumenta el metabolismo de ácidos grasos. con beta 2 o con beta 1. Aumenta el metabolismo con beta 2. Los beta 2 están más relacionados. Esos son los beta 3. Ya me introdujeron los beta 3. No. No, es que creo que en farmacología vimos algo extraño, que hay gente que considera que existen los beta 3, pero hay gente que le atribuye esas funciones de los beta 3 a los beta 2, que creo que son las funciones que tienen que ver con la glucosa y esas cosas. Sí, en realidad, si bien están los beta 3 todavía, o sea, se están estudiando y todavía no está tan conocida la función. Los beta 2 sí se asocian con la parte de carbohidratos, como tú dijiste. ¿tá? Eso sí es bien claro, bien conocido, ¿tá? Los beta 1, sobre todo, que alguien me dijo algo de los... Bueno, la lipólisis se asocia con los beta 1, ¿tá? Que alguien me lo dijo recién, ¿tá? Pero un
agonismo beta 2 se asocia con ¿qué? Con la glucogenólisis, ¿verdad? ¿Quedé muda? O sea, me quedé muda. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. ¿Se acuerdan de eso? Sí, entonces, si le das un Un antagonista beta 2, ¿le puede venir como un ataque de hipoglicemia? exactamente, ahí va. ¿Está? Le puede venir una hipoglicemia. Usted va a decir, bueno, está, hipoglicemia. Pero ojo, porque estos pacientes, si tienen diabéticos, ya están medicados. ¿Me entienden? Yo le doy a un paciente diabético que ya está medicado, que puedan haber la medicación. Obviamente la medicación para qué, para bajar la glicemia, ¿verdad? Y yo le doy, ¿tá?, un antagonista no selectivo que me produce hipoglicemia. Puedo llegar a tener un problema de hipoglicemia, ¿verdad? Y a su vez, si yo tengo hipoglicemia, comúnmente el cuerpo no me la deja así pasar. Una hipoglicemia, el simpático me va a actuar haciendo que el hígado, ¿tá?, me reviente el glucógeno para formar glucosa y para contrarrestar eso, ¿verdad? Pero ya acá lo tengo bloqueado. Entonces, se puede exacerbar una hipoglicemia. ¿Lo entendieron, chiquilines, o no? Sí, ¿Sí? Está. Bien. Entonces, obviamente, se prefieren, digamos, los bloqueantes para evitar, o sea, tanto trastornos de broncoespasmo. Pues acá en los pacientes nos empieza a complicar, porque hay pacientes que tienen todo un convito de patología que ya tenemos que ver qué le estamos dando, ¿no? Para que no haya problema con el paciente, ¿no? A su vez, los beta bloqueantes, que eso se lo dije en lo pasado, otra de las cosas que hay que ser muy estricto, sobre todo también como hay que hacerlo con las benzodiazepinas, que todo el mundo la toma 2 meses y se piensa que la puede dejar un día para otro, ¿tá?, es el destete, lo que se llama el destete, bajar gradualmente las dosis hasta si se va a retirar del plan. No es que el paciente no puede quedar sin medicación porque se le acabó la plata o no puede ir a comprarlo, porque el cese abrupto de determinados grupos farmacológicos, de determinados fármacos, puede Se ser... cortó. ¿Ahora? ¿Ahora, chiquilines? ¿Me escuchan? Ahora sí. No. Sí, ahora sí. Bueno, me olvidé lo que está. A ver. Ah, Estabas hablando del destete. ahí va, del destete. Que yo no puedo, así como las benzodiazepinas, cuesta un huevo sacarlas, perdón la palabra que uso, digo, cuesta mucho sacarlas, retirarlas, porque puede estar 6 meses el paciente disminuyendo la dosis para retirar una benzodiazepina, ¿tá? Con los beta bloqueantes, tampoco puede el paciente, yo decía, el viejito se olvide, no compra la medicación, está tomando beta bloqueantes. Ojo, no las puede dejar tomar, y también si hay que retirarlos del esquema, digamos, terapéutico, también de a poco, porque si yo estoy bloqueando, en el caso de los beta bloqueantes, ¿cómo actúa el organismo? Yo se los dije en la clase pasada. Actúa que, me estás bloqueando, te voy a hacer más receptores. ¿Me entienden? Entonces, si yo le dejo bloquear, voy a tener una exacerbación de los efectos. Si dejo el fármaco rápidamente. ¿Sí? ¿Sí, Pi? Sí. Sí. Bien. Entonces, eso con los beta bloqueantes también hay que tener en cuenta de dejarlos paulatinamente. Esperen a ver que, si no me olvidé. Bueno, puede ser que me haya olvidado algunas cosas, pero los beta bloqueantes lo vamos a ver bastante en todo el curso, porque lo van a ver en pacientes, así que en las historias de los pacientes. Bien. Esto a mí me voy a interesar ver un poco, o sea, que acá. Esto, ¿por qué me interesa verlo? Porque se los pregunto siempre en los parciales y se ve que, y les digo que se los pregunto y no hay caso, no me lo contestan a veces. Esto es la curva de función ventricular. ¿Se acuerdan que vieron las curvas? O sea, este es un insuficiente cardíaco jorobado, esto es el corazón normal, ¿tá? Entonces, acá están los síntomas congestivos, le puse acá, ¿tá? Y acá de bajo. Estos son cositas que de la inotrópico, tal, AD, diurético, lo que fuera. Pero fíjense en esta curva de función ventricular que está plana, porque me voy acá, un paciente que está jorobado. Si le doy un diurético,
tiqui, tiqui, ¿disminuye qué? La precarga, ¿verdad? La presión de llenado ventricular, ¿verdad? Entonces los síntomas congestivos, me saca el paciente de los síntomas congestivos. ¿Mejora el volumen minuto? No. ¿Me entendieron? Sí. ¿Sí? Miren acá la curvita, el diurético no mejora el volumen. Yo le doy un inotrópico, acá la I, ¿está? Positivo. ¿Qué mejora sobre todo? Como la digoxina, mejora el volumen minuto. Pero no saca mucho al paciente de los síntomas congestivos, porque eso que me dicen que las larailas, no saca casi nada al paciente de los síntomas congestivos. ¿Está? ¿Sí? Ahora, si yo le doy un vasodilatador, y bueno, acá, bueno, depende del vasodilatador que le dé, pero comúnmente un vasodilatador, por ejemplo, me puede sacar, si es mixto, me puede mejorar el volumen minuto porque me disminuye la resistencia periférica, entonces me mejora el volumen minuto, y si es venodilatador me saca al paciente de los síntomas congestivos, y aparezco con esta nueva curva. ¿Sí? O sea, que si yo hablo de una curva de función ventricular y le digo que le doy un diurético, el diurético la curva la deja igual. Queda aplanada igual. Ahora, si yo le doy un inotrópico o aumenta el volumen minuto, pero quizá no saca el paciente los síntomas congestivos. Pero si yo le empiezo a dar mezclas de, como están acá, ¿tá? Mejora el volumen minuto y saco al paciente de los síntomas congestivos. ¿Sí? Bien. Y acá está un resumen, ¿tá?, de fármacos, digamos, que algunos vimos, otros no, pero que pueden actuar a distintos niveles, reducir la poscarga, la precarga a nitratos, la pos y la pre, digamos, pueden ser los IECA, pueden ser el nitroprusiato de sodio, pueden ser la ARA. Estos sobre todo actúan bajando la resistencia periférica y por lo tanto la poscarga, ¿tá? Y bueno, y acá ya terminaríamos insuficiencia cardíaca. Tienen un ratito, se me pueden preguntar lo que quieran. Capaz que fue muy rápido, no lo sé. Ustedes tienen que ver, por ejemplo, cuando un paciente viene y va a venir con bastantes fármacos, o sea, va a venir con un diurético, en los cuales se pueden haber llegado a olvidar de poner un narrador de potasio, entonces puede tener una depleción de potasio ese paciente, que con la dioxina se acuerdan que eso es muy jorobado, porque puedo llegar a tener una intoxicación digitálica, entonces tengo que reponer potasio. ¿Cómo lo puedo reponer en el potasio? A ver, dentro de lo que vimos. La forma más económica es darle sal de potasio. Con un diurético ahorrador de potasio. Perfecto, ¿cuál? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, sí. ¿Cuál, por ejemplo? Elijan uno, el que quieran. Bueno, les digo yo, espironolactona. ¿Tá? ¿Qué problemas puede tener la espironolactona? Por su estructura química. Acá está la espironolactona. ¿Es similar a esta estructura que otros? ¿Qué tipo de hormonas? Y que los hombres no se quisieran adherir al tratamiento, porque les generaba algo. Perfecto, viste que me fui, o sea, estabas hablando, pero yo no estaba. ¿Tá? No estaba porque me largó la computadora. ¿Me están escuchando? Ahora sí. Sí. O sea, quedé unos segundos. La espironolactona, perfecto.
igual ya no comparto pantalla, pero ya terminé. La espironolactona, por la estructura química, creo que estabas diciendo eso, ¿tá? Es muy similar a lo que son las hormonas sexuales, ¿tá? Entonces puede traer lo que son los progestágenos, los estrógenos y los andrógenos. Entonces puede traer trastornos, ¿tá? Sobre todo a nivel del ciclo menstrual de la mujer, y sobre todo a nivel de lo que es ginecomastia en el hombre. Entonces, ¿qué preferirían dar si tengo que dar una de ese estilo? ¿Qué doy? Eplerenone o algo así, el de abajo. El de abajo, sí. Que esa justamente, por la estructura química que le pusieron, digamos, un epóxido y que cambia el radical, no produce esos trastornos. No se une a receptores de andrógeno ni tampoco se une a receptores de progestágeno. ¿Está? Perfecto. ¿Y cómo actúan esos arroyos de potasio? Esos que me nombraron. ¿No son antagonistas de los receptores de adenosina? No, de aldosterona, perdón. Ya tiene un relajo que me... Ay, no, sí, no, yo estoy mal, estoy muy... O sea, tengo que repasar estos temas, porque es muy intenso esta clase. Bueno. Por lo menos para mis capacidades. Bueno, me dejas re contenta. Un bajón. No, antagonizan los receptores de aldosterona, ¿está? ¿Sí? A nivel del citosol. ¿Sí? A nivel citoplasmático. ¿Está? A nivel del túbulo distal colector. ¿Está? Bien, perfecto. Entonces, no se me reabsorbe sodio. Si no se me reabsorbe sodio, no se me secreta potasio ni hidrogeniones, ¿está? También puedo utilizar otro arroz de potasio, como el triamtareno y amiloride, que actúan diferente. ¿Tá? Entonces ya me dijeron que podía usar arroz de potasio, también puedo usar, lo más barato son las sales de potasio. ¿Tá? Eso es lo más barato. ¿Tá? Pero también le podría dar, si el paciente no está tomando, un IECA. Capaz. Los IECA son bárbaros. Disminuye la poscarga, la precarga, ¿y qué hacen con el potasio? Me lo pueden subir, ¿verdad? Sí, lo suben. Ahí va, entonces puede llegar a contrarrestar, capaz que no, capaz que le tengo que dar potasio igual, pero puede llegar a ser una salida, si el paciente no lo está tomando. ¿Tá? Pero comúnmente lo que se hace es darle sal de potasio o ahorradores de potasio. ¿Tá? Entonces ahí que tengo que tener cuidado, eso es característico, que lo vamos a preguntar, porque es una interacción característica la hipopotasemia con la dioxina, y porque la vemos acá, no es que la soñemos, ¿no? La vemos acá, a veces en monitoreo. Si bien la dioxina no se usa tanto, pero bueno, cuando se usa a veces la vemos. Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y también, por ejemplo, los bloqueantes de los canales de calcio y los beta bloqueantes, la interacción farmacodinámica con la dioxina y farmacocinética. ¿Está? ¿Sí? Bueno, dejamos por acá porque ya van a estar cansados. Chiquilines, en la clase, voy a decirle ahora la... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dale, dale. Es de la clase pasada igual. ¿La fibra de Purkinje tiene un potencial de acción rápido o lento? Rápido, la de Purkinje. ¿Sabes por qué? La génesis es por la entrada de sodio. ¿Tá? Porque vos te acordás que el potencial de membrana es de menos 90 de la fibra de Purkinje. ¿Tá? Entonces, tanto, digamos, esas fibras son, las que son sodio dependientes, son potenciales de acción rápido. Las que son calcio dependientes, que son la de nodo sinoauricular y auriculoventricular, son más lentas. Y otra cosa, ¿qué quiere decir el término isoeléctrica? Porque hablaste de que... A ver, isoeléctrica, a ver, chiquilines. Iso es que es igual, se vuelve igual, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero como que quedan igual las cargas de ambos lados de la membrana. Que se recomponen las cargas, ¿tá? Viste que en la fibra, si ves los potenciales de acción, vas a ver que las células auriculares, musculares y ventriculares, la fase que sería 4, si querés por nombrarle alguna, ¿tá? Es como, no hay meseta, ¿tá? Es como una línea, y ahí se descomponen, se recomponen, digamos,
las cargas que tenía antes. Entonces va a estar la bomba sodio-potasio, ¿tá? Y también intercambiadores sodio-calcio. Ok, muchas gracias. O sea, lo que te hace la bomba sodio-potasio es largarte para afuera lo que entró y entrarte lo que salió, ¿tá? Y ahí recompone, ¿tá? La clase que... yo voy a tratar de que ahora esto ya se los pueda, digamos, dar ahora, digamos, y mandar, quiero decir, todas las grabaciones, porque la clase que viene ya empiezan con Cecilia y empiezan hipertensión, porque queremos ver si podemos hacer hipertensión, angina de pecho y arritmias antes del parcial, y hacer algunos casos clínicos también antes de la... Todavía falta para el parcial, es simplemente que lo digo en mi cabeza para acordarme, ¿está? ¿Está, chiquilines? Bien, gracias. Bueno, nos vemos la... Bueno, Chau, chau. chao, gracias. Chao.